Y te comentaba hace unos momentos que al menos en mi familia había una crisis económica importante en la cual yo no podía, eh, pues, darme el lujo Sí, de perder o dejar que pasara el tiempo, porque mi objetivo en ese momento, mi único objetivo era iniciar mi estudio sí. para egresar, tener un trabajo digno, a lo mejor Ujú. con un buen salario y ayudar a mi familia. Súper temprano a Santiago para empezar a trabajar y el tema fue que tuve que iniciar a trabajar ahí para poder pagar mis estudios, Sí. porque al menos no había la posibilidad de irse a estudiar a otro lugar Ujú. cuando yo egresé de la prepa, que me detona así la cabeza, así que nosotros los seres vivos, al menos los humanos, gastamos toda nuestra vida Ujú. trabajando para obtener dinero. Sí. Y al final de la vida gastamos todo nuestro dinero para tener un poquito más de vida. De- Hey, ¿qué onda, banda naranjera? El día de hoy tenemos un invitado el cual me honra mucho presentar en este espacio, mi gran amigo Abraham Segovia. ¿Cómo estás, hermano? Amigo, bien, bien, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, carnal, ¿qué ha habido? ¿Cómo has estado? Bien, bien, muy contento. Primero que nada, quiero agradecerte por brindarme un espacio aquí contigo y con tu audiencia. Me da mucho gusto, personalmente te digo que me da mucho gusto que estés haciendo estos espacios porque hay mucha raza que pues, no tenemos esa iniciativa de a lo mejor agarrar y leer algún libro de reflexión, de autoconocimiento, pero creo que estos espacios ayudan mucho para que podamos, pues sobre todo aprender de las experiencias de otras personas para tomar decisiones en el futuro. Exacto. Y yo lo hago también con la finalidad de que lo platicaba ya con unos compañeros. Si alguien tiene pues también como meta un proyecto como es de este estilo, pues también que se sientan un poquito más tranquilos de que pueden realizarlo y hay audiencia para todos. Y que a todos nos pasa, porque muchas Sí, veces creemos que nosotros somos los únicos en el mundo que estamos en ese pozo sí, o pues en esa etapa, pero hay muchas más personas que también estamos pasando a lo mejor por procesos complicados o felices. Digo, no todo tiene sí, que ser malo, ¿no? Entonces, esa parte de que sepa la audiencia que sí, estamos en procesos muy similares y que de ahí pueden tomarse como referencia para tomar decisiones. exacto, sí, porque sí, como tú lo comentas, digo, hay muchas personas, hay muchos pensamientos, personas que sí están pasando por tal vez problemas, tal vez alguna enfermedad, o simplemente una toma de decisiones que dices tú, a lo mejor este chavo pasó por esto y mira, ya lo estamos viendo. Así es, hermano. Este, Oye, pero no, pues muchas gracias, por estar en este espacio. Te agradezco bastante porque ya lo traíamos desde hace, yo creo que un mes que lo traíamos, pero no se daban los tiempos y afortunadamente este sábado se dio. Oye, ¿cómo te ha tratado este bello municipio de Montemorelos, hermano? Pues muy bien, yo de forma personal estoy muy contento porque aquí, pues obviamente crecimos, yo te conozco ya desde hace muchos, muchos años y pues nos tocó desarrollarnos en este bonito municipio. Sí, Y me gusta porque yo tengo la creencia de que pues a veces muchos tenemos que salir de la ciudad para estudiar y a lo mejor cumplir los sueños, pero sí, siempre volvemos. sí, Siempre volvemos y siempre buscamos dejar un pedacito de lo que hemos aprendido allá afuera en este bonito municipio y eso es lo que me gusta. Y en lo particular Montemorelos me ha tratado muy bien, a mí y a mi familia. Aquí vive toda mi familia, aquí vivo yo y pues siempre nos ha tratado muy bien, sobre todo su gente y sus espacios, sus calles. sí. Sí, la verdad que Montemorelos yo siempre lo he dicho, es un municipio en el cual, dependiendo y de donde tú vengas, siempre con las puertas abiertas. La verdad es que para mí es un municipio que me encanta porque
siendo sincero, es un lugar en el que puedes respirar aire fresco, la Sí, verdad. definitivamente. Y no Sí. en cualquier lugar se puede hacer eso. Y no en cualquier lugar. Y bueno, principalmente eso, qué bueno que Montemorelos te ha tratado muy bien. Te conozco de hace un buen de años. Yo creo que somos de un año de diferencia, meses, y yo creo que desde muy chiquitos nos conocemos, y hubo un tiempo en el cual yo ya te lo he platicado, y es el hecho de que hubo un momento en el que tú de repente no estabas. O sea, tú sabes que en la esquina donde nos juntábamos todos se empezaron a ir todos. ¿Va? Nos Porque unos desaparecimos. desaparecimos. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos que crecer, ¿va? Malo fuera que ahí siguiéramos. Exacto. Pero yo dejé perdí comunicación contigo mucho tiempo por el tema de que yo sabía que tú estabas trabajando. Eh, ¿Cómo fue para ti la experiencia salir de Montemorelos? Ojo, para ir a trabajar o estudiar a otro lado. Pues de forma, o sea, al menos en lo personal y con toda la confianza que me da tu espacio y Sí. tu persona, te pudiera decir que sí fue un proceso muy complicado, muy difícil, exhaustivo, perdón, porque tenías que trasladarte hacia otra ciudad en un horario, pues, de madrugada, compadre. El camión salía a las 4:15 de la mañana, al menos cuando yo empecé a trabajar Sí. en un club de golf como Caddy. Y el camión salía a las 4:15 porque hacía 2 horas, 20 minutos hasta Santiago, donde me tenía que bajar. Fíjate, hasta Santiago. Entonces llegaba súper temprano a Santiago para empezar a trabajar y el tema fue que tuve que iniciar a trabajar ahí para poder pagar mis estudios. Sí. Porque al menos no había la posibilidad de irse a estudiar a otro lugar Ujú. cuando yo egresé de la prepa. Sí. Y egresé con una carrera técnica en el CETIS, en el mismo lugar donde tú estudiaste, el mismo Exacto. lugar donde... Nada más creo que tenemos diferentes carreras, ¿no? O la No, misma. sí, iguales. Bueno, nada más que yo fui la primera generación de esa Sí, carrera. exacto. Entonces, era una carrera nueva, una carrera técnica nueva que se estaba aperturando y pues nosotros fuimos la primera generación, al menos yo. No sé si tú fuiste la segunda o la tercera, La segunda. Sí. pero por ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo salgo a estudiar, pues me topo con que solamente había oportunidad para que mi hermana al menos estuviera ya estudiando, pero yo no podía estudiar allá en Monterrey, no había las facilidades. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a trabajar y un amigo un día me dice, oye, ¿sabes qué? En Santiago hay un club de golf donde te pueden contratar como caddy. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es Sí. ser caddy, no? Sí. Entonces, no, pues es que mira, es que además de llevar los bastones, porque mucha gente piensa que ser caddy nada más es llevar los bastones de un jugador de golf, no. Ser caddy es tener al menos la experiencia y el conocimiento del campo y asesorar al jugador. O sea, Sí. ser caddy es dar distancia, ser caddy es sugerir bastones, ser caddy es ubicar bien dónde está la bola de la persona con la que estás tú en equipo jugando. Sí. Ser caddy implica, pues, hay una cosa en el green que se llaman, como le dicen, caídas, que son como qué tanto la bola se mueve hacia un lado y hacia otro. Ok. Entonces, porque uno piensa que ya está en el lugar y tiras derechito al hoyo Ujú. y va a entrar, y no es así. O sea, tiene varios desniveles. Sí. Entonces, esa parte de la lectura del campo, de que hacia qué lado se va a girar la bola, o Incluso el aire, ¿no? incluso los factores como la humedad del campo, el aire, si está a favor o en contra, o la inclinación del campo, Sí. son factores que nosotros como Caddy hacíamos en ese momento. Al menos éramos 80 Híjole. compañeros aproximadamente, ¿no? Y a veces no nos dábamos abasto y a veces pues nos quedábamos sin trabajar, era todo un tema. Pero bueno, Sí. regresando a la pregunta inicial, creo que me desvió un poquito. Para, al No, menos, no. para mí en lo particular fue muy complicado salir a buscar o tener las posibilidades para salir a buscar un sueño, puesto que primero se tuvo que trabajar y la verdad es que agradezco el proceso. Sin ese Sí. proceso yo creo que no tendría a lo mejor la madurez que tengo hoy. Pero complicado y a la vez muy, muy alegre, porque una vez que ya te entregan tu título de la licenciatura, te quedas con una gran satisfacción porque el camino y ese proceso de transición al menos te da
te da una paz y te da una alegría por haber culminado las metas. Y no, y también te da sostenibilidad, o sea, en el aspecto de que, ok, o sea, lo platicaba en el podcast anterior, que dice este chavo, disfruten el proceso de cada trabajo, de cada situación en la que están pasando, porque todo lo bueno y lo malo en algún momento se va a terminar. Entonces, si tú estás pasando por un mal momento en ese trabajo, date la idea de que eso se va a terminar en algún momento. Y la verdad es que no todo fue malo, o Sí, sea, yo te digo, oye, sí fue difícil porque, bueno, aquí nos gusta levantarnos temprano, ¿verdad? O sea, sí, es algo que a lo mejor tienes que hacer, que te cuesta al menos los primeros días, ¿no? Porque llegabas muy tarde y tenías que hacer tarea, te desvelabas y luego te levantabas muy temprano, dormías 3, 4 horas, o sea, sí es un tema difícil, pero al sí, menos el proceso mío en la universidad ha sido el mejor que he tenido. sí. Porque fuera de esos como cositas adicionales, al menos los amigos que hice, que hoy todavía tengo, al menos las personas que conocí, eh, los maestros que nos guían, al menos no solamente imparten materias, los maestros que nos guían. O Ujú. sea, todo el proceso de hacer comunidad en Monterrey, de llegar a un lugar nuevo donde no es tu casa, donde no son tus calles, donde no es tu gente, saber, saber que si te sucede algo, a lo mejor no tienes a quién llamarle, o sea, o a lo Sí, mejor sí, pero llegan más tarde, o sea, ese es un proceso importante que te ayuda a desarrollarte de una forma. Entonces, aprender a valorar ese proceso está muy bonito y sí, para mí la experiencia universitaria ha sido lo mejor que he tenido. sí, ahora sí que aprendes a valorar o sea, todo, absolutamente todo. Este, y qué bueno porque así, o sea, ya cuando obtienes algo, o sea, por ejemplo, que con tanto esfuerzo tú te compraste tu propio coche, lo valoras más, porque no es lo mismo que te lo den sin haber hecho nada, que nomás porque te lo hayan dado, a ganártelo tú mismo. Sí, le encuentras otro sabor, ¿no? Y Sí, sí, además que como ya sabes lo que te costó, bueno, pues lo cuidas y le haces sus sí, mantenimientos y lo procuras exacto. y pues la verdad es que yo me acuerdo, oigan, nomás, no cierran tan fuerte la puerta, o Sí, sea, estaría de acuerdo. era el tema Sí, de cuidar lo que te sí, costó. exacto. Y oye, y en el trayecto vamos a ponerlo así, en el trayecto de que tú decides irte a trabajar y a estudiar a Monterrey, ¿cuál fue uno de los mayores retos para ti, tanto en el campo laboral como en lo estudiantil? Bueno, yo creo que han sido temas distintos, o sea, para mí hay retos distintos en lo laboral y en el tema de estudios. Sí, exacto. Porque yo egresé de la licenciatura en Relaciones Internacionales Ujú. y el tema era los idiomas. O sea, el primero es el principal reto de la carrera del idioma porque forzosamente tienes que tener inglés Ah, ok. para poder, ¿no? Entonces, para poder desarrollarte bien, al menos en ese ámbito. Ujú. Entonces era el reto de que, oye, bueno, pues actualízate, bueno, vuelve a tomar el tema, o sea, prepárate, practícalo, Ujú. porque es un tema de el inglés, al menos otro idioma, cuando no es tu No, idioma fuerte. principal, pues tienes que practicarlo, porque Sí. al menos, si ya lo conoces, pero si no lo practicas, se pierde. Eso Sí. es de ley. Entonces, creo que al menos ese era, pues, uno de los principales temas, además de que tenías que conocer la cultura. Y me acuerdo en segundo semestre, cuando llevé la materia de geografía Ok. mundial, pues tenías que conocer las culturas de otros países. Ok. Y luego después te topas con la materia de diplomacia, y entonces tenías que entender o sea, qué materias, perdón, o sea, sí, qué materias, pues, pero tenías que conocer la cultura de los otros países para poder saber cómo procedías a lo mejor en un tratado o Ah, ok. analizar tratados entre países y cosas, o sea, era todo un tema muy interesante y para mí ese fue el reto, conocer las culturas Sí. de los países. Y al menos en el tema laboral, pues yo creo que sí los traslados, o sea, siempre era salir tarde del trabajar y regresarse a Montemorelos. Y Uy. luego levantarse muy temprano e irse a trabajar. Y, o sea, nada más el tema de traslados, pero fuera de eso, creo que no, o sea, los que conlleva la chamba, claro, pero creo que no ha habido algo tan fuerte que yo diga, no, no, esto sí fue todo un reto para mí. Sí. Yo creo Los que traslados nada más que más, nada. o sea, el ser puntual, Sí.
todos esos retos que sí ameritan, ¿no? El día a día, Sí. nada más. Oye, y el tema este de estudiar esa carrera, ¿fue en base a qué? O sea, ¿o qué te dio por estudiar esa carrera más que nada? Porque, o sea, bueno, yo en lo personal digo, yo estudié para sistemas y no ejerzo porque pues realmente no le busqué por ese lado, la verdad. Y sí me interesaba mucho, pero, o sea, yo lo veía de otra perspectiva, la carrera, ¿va? La carrera, desarmar compus, armarlas, hacer redes y ya cuando te dicen tienes que programar y tienes que estar tu mente 100% enfocada en esto y te va a doler la cabeza y todo lo demás, o sea, ya cuando dices tú, no era lo que yo creía. Sí. Entonces, ¿a ti qué fue lo que te inspiró a tomar la decisión de entrar a esa carrera? Bueno, yo creo que necesitaríamos otro podcast para hablar de ese tema en particular, Ujú, pero en resumidas cuentas yo te pudiera decir que yo inicialmente ujú. no aspiré para esa licenciatura. ¿No? Yo presenté como primera opción para ingeniero petrolero en Linares, Nuevo León, Ok. en la Facultad de Ciencias de la Tierra, Ujú, y no pasé. ok. Y te comentaba hace unos momentos que al menos en mi familia había una crisis económica importante en la cual yo no podía, eh, pues, darme el lujo Sí, de perder o dejar que pasara el tiempo, porque mi objetivo en ese momento, mi único objetivo era iniciar mi estudio sí. para egresar, tener un trabajo digno, a lo Ujú. mejor con un buen salario y ayudar a mi familia. Ese era el punto. Ese era el objetivo, pero dentro de mi objetivo no existía el de qué me voy a egresar, o sea, de qué voy a egresar. Oh, ya. O sea, yo nunca pensé de que, o sea, mi objetivo era ya saca algo, punto. O sea, necesito ayudar a mi familia. Y de repente, ¡pum!, se me atravesó la Facultad de Ciencias Políticas, pero no porque, o sea, por azares del destino, no estoy diciendo que fuera así algo, Ujú, eh, pues malo, ujú. sino que por azares del destino me encontré con una amiga que iba también a estudiar en esa facultad y que me empezó a endulzar el oído con el tema de, mira, es que la diplomacia entre países y las relaciones, pero yo antes de eso no conocía nada de relaciones internacionales, ¿no? Entonces me comentó la parte buena de la carrera, la parte, o sea, todo lo bueno que tiene la facultad también y dije, va. Entonces hago todo mi procedimiento para entrar a esa facultad y inicié. Primero, segundo semestre, me costaron, como no tienes idea, porque yo no tenía tanta noción de lo que significaba la carrera, ¿no? Sí, Y como yo era una persona pues muy extrovertida, como pues yo quería ser ingeniero por ese tema de que, bueno, el sí, campo y andar afuera, o sea, pero el tema de las relaciones internacionales pues es otro campo totalmente diferente, ¿no? Entonces, adaptarme a eso me costó, que también puede ser un reto, sí. pero llegó a tercer semestre y entré a una materia que me gustó mucho, que se llamaba Administración Pública. Y entonces ahí le empecé a tomar otro sabor al Mm, tema de mi carrera. ok. Estuve a punto de cambiarme de Relaciones Internacionales a la licenciatura de Ciencias Políticas, pero no lo hice. No lo hice porque alguien me dijo que para ser servidor público no se necesitaba estudiar ciencias políticas. Sí es Ujú, importante, porque ves ese aspecto social o haces ese análisis social, pero yo dije, bueno, pues a ver, voy a estudiar relaciones internacionales y si Dios me lo permite, pues después estudio una especialidad, una maestría en algo de ujú. ciencias políticas. Y así fue, me quedé. Después conocí otra parte que también me gustó, que es el tema de la logística, de Ok. todos los tipos de transporte que existe, marítimo, terrestre, Oh, ya, ya, aéreo. ya. Entonces, eso también me gustó, todo el tema del comercio, al menos internacional, por hacerlo de una forma global. Ok. Eh, y entonces me quedé en esa carrera. Pero entonces le fui encontrando el gusto a esa licenciatura, pero no fue mi primera opción. Hoy por hoy, aunque en ese momento yo no supe el por qué estaba ahí, entiendo el por qué llegué ahí. Sí. Y hoy estoy trabajando en algo que me gusta, algo a lo que considero que puedo sumar más que en lo que yo había pensado al inicio. Y eso hace que tenga el corazón lleno, ¿sabes? Sí. Pero en Sí. ese momento no sabía qué estaba haciendo ahí.
O sea, era como, Sí, o bueno, sea, está padre, pero ¿y qué onda? O sea, sí, porque como tú lo comentas, o sea, eres bien extrovertido y vienes de un lugar en el que dices tú, yo quiero hacer ya, quiero hacer las cosas, yo soy muy movido, quiero hacer esto y ajá, lo ándale, otro. esa parte. Y llegar a sentarte en escritorio donde no conoces absolutamente nada, De un tema que no de conoces, un tema ajá. que no conoces y dices tú, ay, Pues yo en ese momento dije, a ver, ¿cuál es el objetivo? No, pues ayudar a mi familia. Bueno, entonces, pues échame la carrera que sea. La que sea. Yo no sabía ni sí, cómo lo iba a sacar, pero sabía que lo iba a hacer. sí, Entonces fue como, bueno, pues vamos a darle cuál es. No, pues órale, va. Y le atoro. Y ese sí. era mi único objetivo en ese Sobre momento. todo el objetivo de salir a sacar a tu familia adelante fue lo que te hizo sacar esa carrera y en base a eso le agarraste el gusto. Exacto, era la meta principal, era el único Sí, objetivo. ¿Cómo? ¿Cuándo? No, no sabía cómo, pero sabía que ese tenía que ser una parte importante, o sea, un check en la lista sí, de lo que yo tenía que cumplir. O al menos en ese momento era mi visión, ¿verdad? ok, Porque también conocí casos de personas muy importantes que no estudiaron y que hicieron grandísimas cosas. Y los conozco, o sea, de persona, ¿verdad? O sí, sea, en persona, pues. ¿Y cómo? Pero son unas personas con visiones maravillosas, ¿no? Entonces, te digo, a ver, cada quien hace el esfuerzo de sacar las cosas como puede. Y en sí, ese momento para mí era muy importante culminar mis estudios. Después salí de la facultad, bueno, de la licenciatura, y me dicen, oye, ¿qué te parece si te avientas la maestría? Y yo de que, pues va, entonces me inscribo a la maestría ya en la maestría de ciencias políticas, que era la parte de lo que te comentaba hace un momento de ok, que yo dije, bueno, pues sí me gustó, me quiero especializar a lo mejor en esto. sí, No estudié la carrera de ciencias políticas, pero dije, bueno, me especializo en ciencias políticas. Y ya hice mi maestría. Y hoy por hoy, por el promedio y toda esa parte, después de estudiar la maestría, me ofrecieron un doctorado. Y estoy ya por entrar en agosto, en el regreso a clases, a mi último semestre de doctorado, que es el sexto último semestre, de doctorado. Pues es doctorado en ciencias políticas como tal. Y sí, pues ha sido un proceso sí, distinto, muy distinto a la maestría. Sí es complicado, no te voy a mentir. Sobre todo ese equilibrio, porque el doctorado, como parte de tu formación, ujú, tienes que ser docente. O sea, tienes que dar clases en licenciatura. ok, Entonces, aunado a tus clases de doctorado, o sea, que son dos, ujú, una de la materia de ciencias políticas, que son varias variantes, y la segunda sobre la metodología para hacer tu tesis o tu investigación. ok, Siempre es así en todos los semestres. Obviamente varían las materias, sí, pero ya una vez que tienes eso, tienes que cambiar la página y ponerte a revisar pues ahora sí que lo que vas a impartir de clase, porque todos los semestres era diferente. Entonces, tenías que hacer, pues no el plan de estudios, pues porque ese la facultad ya lo tiene, pero tenías que leerlo, tenías que desarrollar las clases, tenías que impartir las clases, tenías que revisar trabajos, tenías que, ¿sabes? Atender a los alumnos, porque todos tienen dudas, oye, que la tarea, y está bien, sí, es parte de, pero creo que si eres docente, si eres maestro, tienes la responsabilidad de hacer las cosas bien, porque estás formando personas sí, que en un futuro van a tener un impacto. Y bueno, como el doctorado era en ciencias políticas, pues tengo que impartir clases en la licenciatura de ciencias políticas. sí. O sea, en Entonces, lo que estabas estudiando. Sí, exactamente, exactamente. Entonces era como, bueno, pues ellos a lo mejor el día de mañana son servidores públicos. Entonces yo les tengo que explicar de y, buena forma y aclararles sus dudas y estar preparado para responderles de manera concreta, simple y clara lo que me estaban preguntando. un gran peso sobre Sí, ti, la verdad, porque prácticamente eres el profe en el que confían. Él sabe, porque él es un profesor. sí, To- básicamente ponen, o Sí, sea, su conocimiento en tus manos, sí, de o que sea, enséñame, ¿no? ok, lo que tú digas es lo que es lo correcto. Y debes de estar 100% seguro de que lo que estás diciendo es correcto. O sea, si es algo bien canijo porque, o sea, estás estudiando, estás impartiendo clases y aparte trabajando. Porque no estoy seguro, digo, te conozco de muchos años y sé que no nada más en la escuela, o sea, aparte te estás trabajando. Entonces, sí, ¿cómo te has organizado en los tiempos? O sea, ¿cómo ha sido
ese organigrama en los tiempos, porque si yo sé que no has de tener tiempo ni de respirar tantito, digo, Pues, sí es una agenda muy marcada. O sea, en realidad sí tienes que organizarte forzosamente. Porque como tú bien decías, o sea, era tomar mis clases y luego impartir clases y luego el trabajo y luego mi negocio, porque se me ocurrió todavía sumarle otro peso y dije, voy a abrir un negocio, es la mejor idea. Y sí, bueno, abrí un negocio, estoy en eso también. Y entonces, y la familia y los amigos, porque era ese tema, eh, pues también esa parte social que hay que atender, pero sí, me refiero por uno mismo, sí, porque necesitas tener un espacio donde tú te puedas desarrollar como persona, como ser vivo, con otras. O sea, sí, buscar el cariño de tu familia, la estima de los amigos. O sea, ahí es donde también viene pues un amor, una pareja. O sea, todo ese tema de tener ese desarrollo social integral, también lo tengo que complementar. sí, Entonces, definitivamente empecé a buscar, o sea, una agenda digital y oye, que... Y ya parecía chiste porque me reunía con unos amigos, oye, ¿qué onda? Bien padre, nos la pasamos bien chido. Nos juntamos la siguiente semana, déjame checar. Saqué mi cel, sí, ¿puedes el martes a X hora? No, pues no. Bueno, a ver, miércoles a las... Y así, a veces sí, nuestros horarios no coordinan, no coordinan, pero sí tienes que respetarlo y sí, aprender a priorizar tus objetivos. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, mi objetivo es este. Y esto me demarca ciertos días de mi agenda, ¿no? O sea, me obliga a tener ciertos días de mi agenda. sí, Pero también quiero ir con mis amigos. Ching, pero tendría que quitar a lo ujú, mejor esta parte, ¿no? Te dices, bueno, pues es que no voy a poder ir con mis amigos. Porque tienes que fijar las metas y tienes sí, que priorizar tus objetivos. Y eso te ayuda al final del día a sí, organizarte bien y literal con tiempos de traslado. O sea, a ver, si voy a llegar a tal lugar, pero me queda 40 minutos, lo pones en la agenda para que te llegue una notificación de que hora de salir. Bueno, pues oye, amigo, mucho gusto, nos vemos después, tengo que irme ya. sí, Así es como me empecé a organizar y así empezaron a salir las cosas. sí. Y eso es mucho de admirar porque no mucha gente lo hace. No mucha gente hace una agenda y aunque lo tomen muy a la ligera, pues una agenda te puede salvar de muchas cosas. Porque supongamos, hipotéticamente, que tú estás ahorita conmigo y a las 6:20 te tienes que ir porque tienes que llegar a, no sé, tal lugar a tal hora porque vas a ver a otra persona y se te olvida y no, lo tengo aquí, no es cierto, no es cierto, porque somos hombres, se nos pasan, güey, se nos pasan, a mí se me pasan mucho las cosas, porque por eso, y yo no soy de agenda, te soy sincero, yo no soy de agenda, pero yo tengo post-its y ahí de que, ¿qué voy a hacer mañana? Tengo que hacer esto, y ok, lo pongo. Y lo hago al día Qué arriesgado, siguiente. ¿eh? Se pueden Sí, caer los post-its, sí, entonces... lo veo, lo hago y ese mismo día, al final del día, lo rompo. Porque muchas veces se me ha quedado el post-it ahí pegado. Hijo, no lo hice. Y te pones no, sí lo hice. Y de que no, rómpelo y tíralo. Tíralo. Entonces, digo, eso es mucho de admirar también en el tener tiempo, porque no mucha gente lo hace, tener tiempo para todo. Y o sea, para todo tener un tiempo específico. Que el trabajo, la escuela, el negocio, la familia, la novia, los amigos. No mucha gente lo hace, sinceramente. O sea, tengo conocidos que no lo hacen. O sea, es 100% dedicado al trabajo y, o sea, a veces los ves y los ves así como, bueno, yo los he visto como idos de la nada y dices, tú, a la torre, ¿qué onda con eso? Necesitan tiempo para descansar. En- Hay un tema, y perdón que te interrumpa, hay un tema sí, muy importante porque, y que me detona así la cabeza, así que nosotros, los seres vivos, al menos pues, los humanos, gastamos toda nuestra vida ujú, trabajando para obtener dinero. sí, Y al final de la vida, gastamos todo nuestro dinero para tener un poquito más de vida. de hecho, Entonces, es como entender que hay que encontrar el equilibrio, porque a veces dejamos a la familia de lado por estar persiguiendo el dinero, el trabajo, el dinero, el trabajo. Y no es mi caso, pero a veces nos olvidamos de los hijos, sí, de nuestros padres, de nuestros amigos. Que por ejemplo tú lo dijiste al inicio, oye, es que ya no te veía. sí, Y era, oye, Abraham,
pues, quién sabe, ojalá esté bien. Sí. Eso es lo único que te queda, pero al final del día sí hay que buscar ese equilibrio para poder tener ese desarrollo integral del que tanto te hablo, porque es importante darse el tiempo para hacer lo que nos gusta, recargar baterías y luego regresar otra vez al trabajo. A la chamba, exacto. Sobre todo el hecho como dices, de recargar pilas. O sea, si tienes que tener tu momento, ahora sí que tus 5 minutos Milky Way, porque sí lo necesitas. Sí, sí, sí. Sí se ocupa absolutamente tener mínimo 1 hora de meditación. Sí, mucha gente no lo hace, mucha gente... Yo no lo hago, la neta, porque pues no. Porque mi salida de aquí es ir a descansar directamente. O sea, no lo necesito porque sí me doy mi tiempo para mi familia. Uh-huh. Pero ya, retomando ya el tema ya bien contigo, porque ya me estoy yendo a otro temas tema. más profundos. A temas más profundos. ¿Alguna vez pensaste ya en tirar la toalla? Sí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que también es importante entender que no somos superhéroes. Sí. Y es de humanos también. Al menos tener ese bajón emocional de que hoy estoy muy cansado, no me quiero levantar, no quiero ir, pero tengo que ir, pero es que necesito ver a mi familia y no quiero ir. O sea, sí, sí pasa. Sí. Al menos en esa primera etapa que te cuento donde tenía que levantarme a las 4, yo me acuerdo que me costó a mí muchísimo por el tema emocional de eso, de que ya no quiero. Yo decía, pero es que tengo que estudiar. Y luego volteas y ves tu casa donde pues tienes que contribuir también, ¿no? Dices, no me puedo rajar. Sí. O sea, necesito. O, ¿sabes qué? Yo lo que hacía era, bueno, me voy a dormir. Ya mañana seguramente me voy a levantar con otro humor, con otro... O sea, como para resetearme, yo decía, Sí, me voy a sí, dormir. sí. Y ya me levantaba el otro día y de que, bueno, echarle ganas, de que vamos otra vez y desde cero y vamos a darle y así. Pero no somos superhéroes y todos tenemos derecho a en algún momento de nuestra vida decir, ya no quiero. Sí. O ya no puedo. Pero lo importante aquí es retomar, o sea, resetearte y retomar otra vez pasito a paso, paso a paso. Y como consejo yo pudiera dar que, digo, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero realmente es cierto. O sea, a veces nuestra mente nos juega mal y te vas, es que si hago esto, o si no hago, va a pasar esto, y luego esto, y luego esto, y luego... Oye, espérate, pues te estás yendo. Y todavía ni lo haces. Entonces, enfócate en qué sigue mañana. Nada Sí. más. Y en la agenda que yo llevo, eso me da mucha paz. Porque yo puedo ver exactamente todo lo que tengo que hacer en ese día y el día siguiente. Entonces, me paro, por ejemplo, hoy sábado y digo, esto tengo que hacer, esto tengo que hacer, esto tengo que hacer y ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que eso pase? Porque yo ya sé que si está ahí, está dentro de mis objetivos. Ok. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Lo que salga afuera en los ratos libres donde no hay nada, chido. Pero ya con esa agenda yo me ayudo de que, bueno, me da paz. De que si está aquí es porque es lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que estoy proyectando. Y vamos por esto hoy. Nada más hoy. ¿Quién sabe mañana? O sea, ¿quién sabe ayer? Hoy, ¿no? Sí. Entonces ya te enfocas en lo que tienes hoy, lo cumples y listo. Y al día siguiente lo siguiente, o lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Sí. O sea, así. Pero ese es el consejo que yo pudiera dar. O sea, enfócate en lo que tienes que hacer hoy. Sí. Fíjate que yo traía un tema hace mucho, lo platicaba con un compañero. El tema de ponerte una meta. Por ejemplo, yo cuando estaba chiquito me ponía una meta, perdón. Por ejemplo, cuando tienes entre 13 y 16 años, 17, pues sí puedes encontrar trabajo normal, ¿verdad? Un trabajo donde no te fregotees mucho. Pero, por ejemplo, tú querías, vamos a decir así, unos tenis, ¿verdad? O en nuestro caso, una patineta, cuando patinábamos. Sí. Una tabla, y dices, ¿pero cuánto vale la tabla? No, pues vale 700. Una millonada. Para nosotros era, ¿dónde vamos a sacar 700 pesos, güey? Y realmente en ese tiempo sí era mucho dinero. Mucho dinero. Y más si no trabajabas y nada. Entonces era de que, ok, voy a trabajar este fin de semana y voy a ahorrar lo que gane. No sé, 300 pesos, vamos a suponerlo. ¿Por qué? Porque realmente aportar a la casa, pues estábamos chiquillos. O sea, nuestros padres nos aportaban eso, ¿va?
En este caso, que era lo único que queríamos era comida, prácticamente. Y decía yo, ok, yo cuando trabajaba en mi parque era juntar porque yo quería unos tenis que costaban tanto y mis papás ni de chiste me los iban a comprar. Porque sí eran unos tenis relativamente caros. Y bueno, en ese tiempo 1,000 pesos, ¿verdad? Y ya empezaba a trabajar y me puse la meta, compré los tenis y ahora sí de que, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué? O sea, ya el dinero me lo gasto en qué, o sea, y era, pues, bueno, ponte otra meta. ¿Cuál era la otra meta? No, pues otros tenis, y así te ibas, y así te ibas. Y es una meta, pues, a largo plazo se puede decir, pero cuando estabas joven. Y digo yo, si te pones una meta, sí la puedes cumplir siempre y cuando te enfoques en esa meta. Es que sí es importante. Yo creo que ya a lo mejor para avanzar, a menos de que tú tengas otra cosa que comentar. Sí, Pero sí, a mí me gusta poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un rompecabezas. sí, Si tú no utilizas, ya ves que en todos los rompecabezas viene la imagen, el objetivo final, ¿no? sí, sí, sí. La imagen de lo que tienes Te que lo ponen ahí formar. bien bonito y todo. Ajá, sí, bueno, imagínate que no tuvieras esa parte, que nomás tuvieras todas las piezas. Ok. ¿Cómo te sería más fácil a ti? ¿Armarlo sin la imagen de referencia o con la imagen de referencia? No, pues con la imagen. De eso se trata, es lo mismo. O sea, a lo mejor si no tienes la referencia, pues sí le vas encontrando y dices, ah, mira, esta pieza con esta, pues se unen y esto, o sea, a lo mejor esta es la mera esquina y aquí lo vas armando y... Pero ¿qué es lo que pasa? Con el paso del tiempo, ya se te perdió una pieza, ya se te... o ya te dio flojera y no lo terminaste, o entonces no, sin meta, o sea, sin referencia de dónde quieres llegar, se vuelve más complicado Sí, hacer las cosas. Pero si tú tuvieras la referencia, pues ya viendo, ah, mira, esta pieza es, ah, mira, pues se supone que es esto. Ah, pues es una parte de la vela de este barco, ¿no? Que estamos sí. formando. Entonces, bueno, ya lo pones, o más o menos vas visualizando dónde van. Y de eso se trata, creo que la vida es eso, o sea, un rompecabezas que hay que tener como referencias, hay que tener una visión, hay que tener también metas para poder plasmarlas como idea general y que sobre eso, o digo, debajo de eso, se desprenda una serie de actividades que tú tienes que cumplir, piezas que tienes que ir poniendo para llegar a esa Para meta. llegar a la meta. Exacto. Oye, y ya tomando otro tema, ya completamente distinto, ¿verdad? Bueno, en este caso, pues que te digo, a mí me intriga mucho saber cómo, yo digo, cómo diste el brinco, porque la neta está bien canijo, ¿va? O sea, cómo diste el brinco de, de ser el niño que de todos los que nos juntábamos ahí en la esquina, de ser un niño que estoy seguro que mucha gente creía que no iba a progresar, porque realmente a muchos así nos tomaron de referencia, que creían que no iba a progresar, a ser el Abraham que ahora es, ¿verdad? O sea, un Abraham que yo en lo personal considero un ejemplo a seguir, la verdad. Porque no, o sea, no todos a tu edad en la que tú saliste a trabajar en otro municipio, que tuviste que irte a estudiar a otro municipio, o sea, no toda la gente lo hace, o sea, de mano propia. Porque sí, obviamente hay gente que los mandan, hay gente que les pagan las carreras, hay gente, y es válido, ¿va? Porque sí, es válido. Pero yo me refiero a eso en el que tú diste el brinco en ese aspecto. Y ya cuando te vimos, bueno, yo en lo personal que te vi cuando compraste, ¿qué fue? ¿El Honda? No. Un Sí, Civic. el Civic. Dije, es tu carro, güey, sí, güey, mi carro, yo me lo compré. Dijo, what the fuck, o sea, ¿en qué momento? Y dije, yo, ¿en serio? Dijo, sí, no me la creía. Y en ese momento dices tú, ah, pues ahora tiene carro pero, o sea, fue una meta grandísima para ti. Haber adquirido un carro pues, a base de tu trabajo y aparte estudiando. Este, sé que traes un tema ahí de ¿cómo se llama? De que trabajaste en, ¿cómo se llama? ¿Gobierno? Chingo. ¿Gobierno? Bueno, yo le digo a la alcaldía. Ajá. Este, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar o sea, con un alcalde, se puede decir? Bueno, O, bueno, me voy por partes. ok, Primero, re- respondiendo a tu primera pregunta, sí, al menos, es sobre dar el brinco y eso. ujú, Yo creo que es conciencia, porque tienes que ser consciente de dónde estás parado y te lo recalco un montón, o sea, es objetivos, metas, pero eso viene provocado, eso es una consecuencia de errores. sí,
O sea, te equivocas y dices, no, esto no me gusta. Entonces dices, ¿qué sí me gusta? No, pues esta otra cosa. Bueno, entonces le das por acá. Oye, no es que ya te equivocaste otra vez. Bueno, a ver, entonces esto. O sea, ya sabes que si haces algo mal, vas a tener algo como consecuencia. Y entonces, si no lo quieres, pues toma nota. Sí. Y entonces vas diciendo, ¿qué sí quiero? Bueno, entonces ya le di por acá y esto sí funcionó. Bueno, pero hay que ser consciente, perdón. Ujú. Hay que ser consciente para empezar a notar esas acciones que sí están funcionando y Ok. dejarlas. Y notar las que no están funcionando y quitarlas. Para poder que tú vayas avanzando poco a poco y vayas sabiendo qué sí te conviene, qué no te conviene, qué actividades sí te dejan algo, qué amistades no te dejan algo. O sea, ese Sí. tipo de parte de, a ver, aquí estoy aprendiendo mucho, aquí me quedo. A lo mejor aquí no estoy ganando nada, pero estoy aprendiendo conocimiento, o yo me Sí. siento bien, o me puedo desarrollar bien, o ¿sabes? O sea, ese Sí, sí, tipo sí. es una serie de decisiones Sí. que trae como consecuencia avanzar. Un pasito. Pero si tú mantienes ese paso, pues puedes recorrer grandes distancias. Sí. Pero para mí es primero ser consciente para poder analizar dónde estás parado Sí. y empezar a caminar. Porque si no sabes hacia dónde vas, puedes caminar muchísimo, Y no llegas a ningún pero lado. no hacia tu objetivo. Y peligro y te alejas, porque caminas en la dirección equivocada. Sí. Pero ya cuando sabes hacia dónde vas, empiezas a caminar, caminar, poquito a poco, hasta que llegas. Yo en ese momento dije, bueno, yo ahora, pues ya me cansé de subirme al camión en la mañana todos los días, y que si ya se me pasó, pues ya llegué tarde, ¿no? Sí. Entonces de que, bueno, necesito un carro. Pero no un carro para andar dando la vuelta, que era parte a lo mejor de lo que en esa etapa nosotros como chavos podíamos, pues digo, todavía estamos chavos, pero Sí. pues Pero en ese tiempo más todavía. teníamos otras prioridades, ¿no? Sí. Entonces era que a lo mejor, pues no para dar la vuelta, a lo mejor era para llegar a tiempo a mi trabajo o para que el traslado fuera más fácil. Sí. Entonces lo integras, pero como beneficio o como herramienta para seguir mejorando lo que te está funcionando. Sí. Por eso hablo de la conciencia en las decisiones que se toman. Y como segunda respuesta acerca de lo de cómo ha sido la experiencia de trabajar, para mí ha Sí. sido enriquecedora en todos los aspectos. O sea, desde entender cómo funciona la administración pública, desde las relaciones, desde conocer personas que de verdad las escuchas y dices, wow, o sea, exgobernadores, otros alcaldes, gobernadores también, o sea, pero desde otros estados y entender cómo las cosas o las políticas públicas, aunque sean exactamente las mismas, Ujú. si tú cambias de ubicación, no tiene el mismo impacto, porque la gente es diferente. Entonces, y la gente tiene otras prioridades. Entonces tú tienes que analizar el espacio donde vas a desarrollarlo para saber si va a tener impacto. Ok. Pero eso es todo un proceso de cómo se integran las políticas públicas. Pero ir escuchando eso con base en la experiencia, porque a lo mejor tú dices, mira, esto puede funcionar y está bien chido. Y luego conoces a alguien que tiene mucho más experiencia y dices, no, mira, es que esto no va a funcionar por esto y esto y esto. Y te digas, ¿cómo? Pues si la intención es buena, Sí. pero pues aquí no basta con que la intención sea buena. Entonces, siempre me ha gustado mucho escuchar Ujú. para aprender. Porque a nosotros como chavos una de las cosas que nos puede beneficiar es escuchar. ¿Cómo contrarrestamos nosotros? O al menos ese fue mi gran reto cuando yo llegué allá. Sí. Sin tanta experiencia, yo antes había hecho nada más el servicio en el Congreso del Estado de Ujú. Nuevo León. Entonces yo llego y llegas con gente que ya tenía muchas experiencias en administraciones y de todo tipo, ejecutivo, legislativo. Entonces dices, oye, ¿cómo contrarresto yo esa parte de la experiencia que ellos traen? Pues ni modo que le acelere al tiempo y que, o sea, pues no, o sea, ellos Sí. nunca los voy a poder alcanzar al menos en esa parte. Bueno, ¿qué hago? No, pues como primera acción, entré a un doctorado, ¿no? Ok. Porque dije, aquí contrarresto un poquito como esa distancia que había entre lo que ellos conocían y lo que yo conocía de la administración pública. Y luego es escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, para que aprendas cómo es que se van manejando las cosas, ¿no? Ok. Entonces fue una etapa de aprendizaje constante, de proponer
A lo mejor al principio con un poquito de miedo, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor me van a batear o a lo mejor sí va. Pero ya con el sustento que te da el estudio y el sustento que te da las reuniones y la experiencia y el analizar bien las situaciones, te atreves a proponer. Y Sí. una vez que propones, pues a lo mejor dices, ah, bueno, esto sí les gusta. Ah, bueno, esto no. O esto sí funciona, esto no funciona. O yo lo vi que funcionó en tal lado, que tiene una geografía similar a esta, lo voy a proponer. Pero hago estas adecuaciones. Entonces, Ok. así fue todo un reto. Sí. Porque además era una oficina eh, con mucha responsabilidad. Y el puesto que tuve también fue de mucha responsabilidad. Entonces, fue todo un reto, yo creo que, pues, el más chido que he tenido. Sí. De todas mis experiencias laborales. Y hoy todavía me encuentro trabajando en temas de gobierno. Ujú. También es otro sector distinto. Sí. Ahorita estoy en el tema de economía, pero diseñas ya otro tipo de políticas públicas. Ok. Y tienen sus retos en particular, o sea, cada oficina tenía su reto en particular, pero precisamente ha sido un proceso muy bonito porque ya haces, o sea, haces la comparación entre lo teórico y lo práctico. A ver, Ok. la teoría dice esto, pero en la práctica no funciona como dice acá. Como dice acá. Y a lo mejor esto no está contemplando todos los factores que contempla lo práctico, Ok. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, hay cosas que los libros no te dicen. Y No. aprenderlo en lo práctico te da un panorama súper general Sí. que es demasiado, Bien dicen, demasiado bien bonito. dicen que lo práctico y lo teórico nunca se van a llevar porque realmente en lo práctico es donde ahora sí que es el reto más grande porque vas a poner en práctica lo que teóricamente debes de saber, ¿verdad? Así es. Este, digo, a mí la teoría siempre se me ha hecho tan aburrida, pero pues es lo que debes de aprender 100%. No más puedes ir a la práctica sin saber, Es que la teoría es wow, la base. es la base, exacto. La teoría es el piso Ujú. para empezar a construir algo. Sí, Eso es lo que yo le decía a mis alumnos también. Porque he tenido alumnos de todos los semestres en la licenciatura y yo les decía, a ver, es que el libro dice esto, ujú, pero en lo práctico funciona así. En la práctica, no, pues había quienes levantaban la mano de que sí, yo sí creo que sí funciona. Ah, bueno, es que no, pues yo no creo. Bueno, ¿por qué no crees? Y a mí una parte que me gustaba mucho de la docencia era esa, escuchar. Porque llega un punto en el que te ciclas también, ya no escuchas y crees que lo que tú propones o lo que tú aprendiste o lo que funcionó en ese momento con... Porque la sociedad sí va cambiando. Entonces, crees que sí, lo que funcionó en ese momento funciona para toda la vida y no. Entonces van empujando a las generaciones nuevas, porque no te digo, nosotros todavía somos chavos. Yo en lo personal, digo, yo estoy por cumplir 29 años, también. tú también. Los chavos. Este, y entonces dices, bueno, a lo mejor la generación de 20 ya no piensa igual que nosotros. O lo No. que nos tocó a nosotros, bueno, es similar, ¿no? Pero, pero sí llega a cambiar, porque por ejemplo, a nosotros no nos tocó tanto redes sociales, hasta ahora, creo. De hecho, O sea, ya hay otra forma de comunicar, sí. simplemente. Entonces, lo que funcionó en nuestro momento ya no funciona acá, porque sí la sociedad va cambiando. Entonces, esos análisis son interesantes y escuchar a los alumnos que traen ideas y que dirían algunos, es que son muy descabelladas. Pues son descabelladas para nuestra generación. Pero hay que escuchar, porque precisamente esas ideas son las que te dan un segundo piso y una referencia que tienes que tomar como servidor público para empezar a proponer nuevas políticas públicas que se integren a esas necesidades que traen Ujú. ahora la sociedad, ¿no? Nosotros como sociedad. Pero, por ejemplo, lo que funciona allá no funciona aquí, porque las prioridades de la gente de aquí son Son diferentes a la gente de diferentes. allá. Exacto. Entonces, es eso, es hacer análisis de sociedades y empezar a ver qué sí funciona, o sea, qué le gusta a la gente, qué no le gusta. Esa parte es la que a mí me gusta mucho Ujú. y la que aprendí, la que he aprendido durante todo este tiempo. Y la verdad es que nunca terminas de aprender. Pero ya estoy planeando mi vida para que una vez que termine el doctorado, a lo mejor estudiar derecho para como empezar a formar esa parte de, bueno, ya puedo hacer los análisis sociales, pero ahora hay que desarrollar mejor las leyes, ¿no? O Ok. entender bien las leyes para poder aterrizar mejor la política y saber que sí se puede, que no se puede, que esto, o sea, Sí. ¿sabes? Es un tema complementario. Y la verdad es que nunca acabas. Por eso en los gobiernos
tienes que hacerlo de forma integral. O sea, formar un equipo. Formar un equipo, exacto. Que esté preparado para todo. O sea, porque yo te dijera, bueno, pues a lo mejor estudio Derecho. Pues sí, pero luego tienes que estudiar Economía. O sea, y después tienes que estudiar Informática, porque ya tenemos que hacer todos los procesos digitales. Comunicación. Ajá, o sea, a ver, entonces, pues no le puedes dar a todo. Sí. No, o sea, no acabas. No acabas, entonces necesitas como tener un equipo también en esa parte, y eso es lo que se ha ido aprendiendo, al menos allá en esa experiencia. Sí, oye, y en cuestiones de, o sea, tú que estás allá y que vienes aquí y estás allá y vienes aquí, ¿tú crees que hay alguna diferencia así grande entre Montemorelos y Monterrey en el aspecto social? Bueno, es que eso todavía es, o sea, sí hay mucha diferencia, pero necesitaríamos ser más claros para poder decirte cuál es la diferencia en específico. Pero al menos en el tema de administración pública sí, porque allá tiene un presupuesto muchísimo mayor que el de acá. Entonces las oportunidades son distintas. Ok, inclusive la cultura del trabajo de Montemorelos es distinta a la de allá. Allá es más industrial. Sí. ¿Sabes? Aquí o sea, hay que abrir o sea, hay que desarrollar un poquito más, a lo mejor la pregunta especificarla, pero sí es muy diferente, o sea, muy, en todos los sentidos. Sí, porque, digo, tengo conocidos de allá que son nacidos allá, y socialmente, o sea, tienen como que otras costumbres, y eso que estamos a 1 hora de distancia, o sea, no estamos a 1000 kilómetros hablando de vamos a decir Mazatlán, vamos a decir Veracruz, estamos a 1 hora, güey, 1 hora. De distancia. Y sí cambia. Sin tráfico, compadre. Sin tráfico. No, 45 minutos sin tráfico. Pero, o sea, sí, yo he notado que sí hay mucha diferencia en cuestiones de, incluso, o sea, las palabras que, por ejemplo, en una ocasión, ¿te acuerdas de Edgardo? Sí. Que cuando él es de allá y cuando regresa saca unas palabras que ni yo entendía, que, por ejemplo, el tramo. ¿Qué es el tramo? Pantalón. El tramo, yo dicen tramo, pues un tramo de un lugar a otro, ¿verdad? Un espacio determinado. Dice, no, el pantalón. Ay, no, eso no se le dice así, se le dice pantalón, o lima. La lima, según yo, es como una fruta, ¿no? Y no, la lima es la camisa. Dije, no, hombre, tú estás loco. O sea, pero son cuestiones que ellos traen. Ahora, cuando esta pequeña frasecita que dice sacas, que dice o sea, yo no la entendía, pero es como entiendes. Es como entiendes, sí. Y poquito, yo no la decía en ningún momento, pero cuando tú viniste y ya que estabas más acá, ya la empecé como que a meter en ¿No la decías? Sí, la decías. Bueno, sí la decías. A lo mejor inconscientemente, ¿verdad? Sí saco. Sí. ¿Y luego? Y dices tú, estás a 1 hora de distancia, y ya cambia completamente todo. Oye, a mí lo que me sorprendió, y la verdad es que me ha pasado 2 veces en la vida. Ahorita te platico la primera, pues la segunda, porque es sobre este tema. Yo llego a Monterrey, ¿qué onda, tía? ¿Cómo estás? Y yo, que así me la acerqué y le decía, es tu tía. O sea, no es mi tía. O sea, entonces era como, entonces, ¿por qué le dices tía? Sí. No, es que así se dice, de cariño o algo. Y tía. Y dije, oye, pues todos son tíos, o sea, son parientes o qué allá. Sí. Y por ejemplo, lo que me pasó en la primera experiencia, yo me acuerdo, y te lo juro porque me acuerdo bien claro, que llegamos una vez, íbamos de viaje, creo, mi familia, y llegamos a una gasolinera. O sea, no me acuerdo dónde íbamos, pero me acuerdo de la historia. Y entonces dice mi papá, ponle un ejemplo, no me acuerdo ni cuánto le puso, pero ponle 500 pesos de gasolina, primo. Y yo me la acerco por así, entre el asiento y, bueno, está el cinturón de seguridad. Le digo, pa, es mi tío, le digo, porque yo pensé que era su primo, genuinamente. O sea, pero son ese tipo de cosas que uno va aprendiendo, que son como modismos que se dicen. Y pues bueno, digo, al menos eso se dice mucho acá. Allá yo no lo he escuchado tanto. Sí. Pero sí el de tío. Sí, yo ahora los que escucho mucho son el de padrino. También. ¿Cómo estás, padrino? O el mentado pa, porque, o sea, de la nada.
Y entiendo, digo, es la chaviza que le dicen ahora, ¿verdad? Pero digo, tan padres esos. Entonces, yo los he aplicado, digo, ahora tú y yo estamos el del tigre, que de la nada va, o sea, nos decimos tigre, ¿qué onda, tigre? ¿Cómo estás? Y de la nada. Sí, claro. Pero sí, oye, y en cuestión de tu negocio, ¿cómo vas? Al menos yo siempre había querido estar en el mundo del transporte. Después de que también estudié lo de mi carrera que te lo comentaba y estoy en el ámbito del transporte. Sí. Y compré mi primer tractocamión. Y entonces, pues ahí vamos. O sea, es todo un reto al final del día. Sí. He aprendido demasiado, vamos empezando. eh, y sé que me falta mucho camino por recorrer. Entonces, Sí. bien, es complicado, sí, como todo negocio. Sí. Pero hemos ido avanzando poco a poco y aprendiendo mucho y conociendo mucha gente de otro sector en el que yo nunca me había detenido, o sea, a apreciar Sí. en lo práctico. Porque lo teórico Sí. me lo sé Sí. por la carrera, pero en lo práctico es totalmente distinto. Sí. Y en el libro no te dice, oye, que las casetas que tienes que pagar y que contemplar y que eso no te lo dice lo teórico, pero en lo práctico tú lo tienes que ir aprendiendo en la marcha. Sí. Y entonces ahí vamos, o sea, bien, padre, emocionado por ser, pues, un emprendimiento, Sí. pero pues hay ¿Qué que estar digo? muy atentos en todos los emprendimientos para que nos vaya bien y aprovechar esas oportunidades que muchas veces por desconocimiento no aprovechamos. Sí. Sí, no, a mí me dio mucho gusto desde la primera vez que me comentaste ese tema. Y dije yo, qué aventado de... No era una es- locura, o sea, era sí, o cómo. sea, ¿cómo? Y dices, bueno, yo siempre te he dicho que todo salga bien, que todo lo que te propongas lo cumplas. Y me dio mucho gusto que hayas, hayas hecho este sueño realidad, porque realmente sí se hizo realidad este sueño. Con altas y bajas, pero se ha hecho lo posible. Y espero que vea yo acá un letrero grandote ahí que diga Sí. Abraham y lo demás, ¿verdad? Precisamente, era parte de lo que te comentaba. O Sí, sea, cuando yo lo compré yo no me acordaba, pero mi mamá un día me dijo, oye, hijo, ¿te acuerdas que un día me dijiste que querías un trailer? sí, ¿Estás bien, niño? Me dijiste. Y yo, o sea, como que me refrescó la memoria, pero como que siempre ha estado ahí. sí, Entonces, cuando yo tuve la oportunidad, porque te digo, en este proceso que empiezas a conocer personas y a ir a pláticas pues de economía, de financiamiento, y empiezas a ver diferentes plataformas para poder hacer los sueños realidad, sí, que te digo que a veces uno por desconocimiento no aprovecha, pues es como me animé, como se fueron armando las cosas, con apalancamientos y todo este tipo de situaciones o estrategias como pues financieras sí. para poder hacer esos sueños realidad. Pero, por ejemplo, nosotros, o al menos aquí, nosotros como emprendedores a veces Ujú, no sabemos que los gobiernos ofrecen diferentes alternativas para emprendedores, sí, como alguna sala, ¿no? Algún centro que tenga una sala donde tú puedas ir y tomar una reunión con algún cliente, sí. o algún microcrédito, o, ¿sabes? O sea, ese Sí, sí, tipo de sí. oportunidades que nosotros debemos empezar a tocar puertas para poder conocer, porque como emprendedores a lo mejor no tenemos todo el panorama completo, Sí, pero sí es bueno informarnos para poder hacer esas metas una realidad, ¿sabes? sí. Oye, carnal, ya para terminar ya con este tema, ¿algún consejo que te gustaría darle a todas estas personas que nos ven eh, en cuestiones de lo que tú has pasado en toda trayectoria de tu vida desde que decidiste salirte de este bello municipio para ir a buscar lo que viene siendo un trabajo, un sueño? ¿Algún consejo que les podrías dar a estas personas que también están pasando por lo mismo o que apenas van a iniciar o van a querer tomar una decisión de este tamaño? Porque realmente es una decisión fuerte, es una decisión que no cualquiera lo hace solo. ¿Algún consejo que les darías a todas estas personas? Me la pones muy complicada porque me gustaría decirles muchas cosas, Sí. pero dentro de las principales que quisiera yo decir, han sido al menos algunas que ya te he comentado en este espacio, Ujú. que es escuchen, o sea, tengan esa habilidad de escuchar los consejos que pudieran al menos, eh, pues, sí, o sea, que la situación te vaya dando esa oportunidad para que tú al menos escuches algún consejo de alguna persona y no cometas los mismos errores. Ok. Dos,
tengan paciencia, tranquilidad. Las cosas llegan a su tiempo. Y sí, hay que buscarlas y hay que talonear y hay que avanzar poco a poco, paso a paso. Pero a veces uno pierde la cabeza cuando no llega cuando tú lo quieres. Ujú. Y hay que tener esa paciencia para esperar e ir construyendo. 3, sí, sé organizado, sí, ten tu meta, como el ejemplo del rompecabezas. O sea, ten esa imagen de a dónde quieres ir. Y 4, a lo mejor, infórmate. O sea, si ya tienes tu objetivo, infórmate cómo puedes llegar ahí. Escucha casos de referencia de lo que tú quieres hacer, porque la información es poder. Sí. Y si tú estás bien informado, puedes equivocarte menos, porque te vas a equivocar, Sí. pero al menos, a lo mejor no tan grande. Y entonces, infórmate, ten paciencia, aprende a escuchar y persiste, persiste, persiste hasta que lo logres. Correcto. Y eso sería todo, hermano. No, muchas gracias, digo, de nuevo, muchas gracias por este espacio, por haber tomado el tiempo como en tu agenda, porque te digo, ya teníamos mucho tratando de tener esta plática, y si le seguimos, no, cállate unas 4 o 5. Necesitaríamos Sí, otro espacio. otro espacio y va a haber, no te preocupes, eso es de ley. Bueno, pues ya para cerrar el tema, les comento, van a estar las redes sociales de Abraham Segovia en este espacio. Aquí o acá o a un lado. En algún lado. Sí, de este espacio. sí. Trae contenido muy padre. La verdad que ha estado haciendo unos videos muy, muy padres. Este tema de Eleazar, esta persona que carga un pedazo de Montemorelos. Del alma de Montemorelos. Del alma de Montemorelos, haciendo las escaleras de los pescadores. Ahora con los 200 años de ser de Montemorelos. Con el pescador que pusieron aquí enfrente, que muy bonito, la verdad a mí me encanta, se ve muy bonito con el atardecer, y con el tema de la fundación de Adóptame, que también hizo un video muy bonito también, de las personas, de estos animalitos que no tienen ni voz ni voto, que no pueden hablar, pero que ahí están, y nos alegra ver cada día a uno, o incluso si pueden hacerlo, ayúdenlos. Adóptame no te pide nada. No... Es un tema muy, muy interesante. Sí. Al menos sobre el video de Eleazar, sí. El objetivo es visibilizar ese orgullo regional. Sí. Y que visibilicemos también esa parte de las cadenas productivas que a lo mejor la gente no ve, pero que están ahí, y que si no estuvieran ahí, nosotros no pudiéramos gozar de esos lujos y privilegios que tenemos hoy en día. Sí. Al menos para el caso de la naranja, que muchos aquí en Montemorelos la apreciamos, porque es el oro naranja. Sí. O sea, entonces, esa parte de la cadena que está ahí y que sin ellos no pudiéramos seguir avanzando. Y para el video del tema de el refugio para animales, Adóptame es un refugio que pues le da asilo a aquellos perritos que han tenido alguna especie de maltrato, abandono, y ellos por ahí cuidan de ellos. Sí. Y les dan un espacio donde puedan ellos al menos curar sus heridas, y lo que yo comentaba en el video, con heridas visibles y algunas que no se ven, porque hay heridas también que se quedaron grabados en sus memorias. Sí. Y esa parte es la que yo quiero visibilizar, del tema del cuidado animal, que hoy por hoy ya hay una ley que les da esa voz que no tienen, para cuando sufran de maltratos puedan ellos, o puedan las personas que los maltrataron o que abusaron de estos seres vivientes, pues puedan pagar algo de lo mal que hicieron, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante, sí es importante esos temas. Para mí es muy importante, y me gusta apoyar este tipo de situaciones. Sí. Entonces, véanlo, si pueden. Sí, la verdad que están muy interesantes. Y súmense, ese es el tema. Y no compren, adopten, ese es el tema. Eso sí, ha sido todo por el video de hoy, espero les guste mucho. Una vez más, muchas gracias, Abraham. Gracias a ti, hermano. Y esperen próximo el video. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego.